ahí aparecen pues, todos los nombres de las familias nobles gallegas, de Alcurnia gallega, que sí, los Osorio, no sé, estoy pensando aquí, por ejemplo, los muchos, los Arias, los Sotomayor, los Madriñán, los Mariñán, lo que sea, los Arias, tantos, los Osorios, etc. Bueno, aquí por ejemplo tenemos uno de ellos, que es Bermúdez de Castro, también en ese grupo de las gentes, que es el monolito que hay a la izquierda, que es el que está en el Paseo de Mariñán, por ejemplo, ¿verdad? Estuvo vinculado en la última etapa privada de Mariñán, que hoy es público. En medio tenemos ahí dentro del jardín un seto hecho donde reproduce el escudo de los Galloso, con las tres truchas separados por bandas entre ellas, ¿no? Construido en bojo, por ejemplo. Y bueno, pues aquí tenemos otro modelo, que esto ya no es jardinería privada, jardinería pública, pero también todo el mundo quiere dejar su huella, todo el mundo quiere dejar su impronta, ¿verdad? Y esto pues es la Diputación de Coruña, que también reproduce quién patrocina, quién es el propietario de ese jardín. Entre las gentes habría que citar no solamente los propietarios, hay que citar no solamente nobles, hay que citar no solamente los propietarios, hay que citar también a los arquitectos o a los jardineros, ¿verdad? No hay mucha información. Sabemos que parte de la jardinería gallega de esta época, vamos, de este mundo de los pazos, corresponde a jardineros con más o menos habilidad que vinieron por las tropas francesas, las tropas de Napoleón, y que quedaron aquí. Y que se hicieron posteriormente, trabajaron en su actividad, en lo que era su profesión, en este mundo. Tenemos jardineros y jardineros vinculados con la jardinería francesa, ahora sí es francesa, a través de la monarquía española. Algunos de los pazos que tenemos aquí fueron diseñados por jardineros vinculados a la monarquía española, pero que eran jardineros fundamentalmente también de origen francés. Jardineros, por tanto, pero tenemos poca información. Y hay que pensar también en, diríamos, en el paisano hábil, en el paisano con gusto, en el paisano amante de la jardinería, que pone su interés, su manera de ver las cosas, que participa y que diseña, que planta y que mantiene un jardín. Y eso no solamente ha sido en el pasado, también estoy pensando ahora, no quiero citar porque son personas vivas, pero que siguen haciendo esa actividad, manteniendo esa actividad. Es decir, hay no solamente en esa estructura propietaria, etcétera, del técnico, sino al final, dentro de ese nivel medio del técnico, que siguen trabajando paisanos que han tenido una influencia muy destacada en la jardinería de los pazos. Esas son las gentes. El agua. Ya decía antes, cuando teníamos esos jardines de tipo italiano, hay siempre en el restante hay un curso de agua. Y lo mismo con Galicia. Aquí con Galicia, porque bueno, Galicia es el país de los, me parece recordar, hay una frase que se llama así como que es el de los 30.000 ríos. No sé si era 30.000, pero bueno, si nos ponemos a contarlos, casi seguro que salen, ¿verdad? Entonces esos arroyos, y si no se abre una mina para obtener recursos, porque el agua dentro de ese modelo autárquico que era autosuficiente del pacto cerrado necesitaba un recurso hídrico, no solamente como agua de vida, como agua de uso energético, productora de energía. Aquí tenemos, por ejemplo, que no sé qué primero que hay aquí, es el río Tinto, que es el Pazo de Faramello, tuvo una fábrica de papel, por ejemplo, y se utilizaba el río Tinto, ¿verdad? como fuente motora de la industria papelera del Faramello. De los Gambino, ¿no? El Pazo de Gambino, de José Gambino, que tiene otra historia como escultor y presencia en el arte de Galicia, además de esa historia de lo que fue fabricar el Faramello. Bueno, aquí tenemos otro. Esto es una foto tomada con Carlos Valiñas, que está allí en el fondo hace poco, que son los molinos de Rivaduria. No son
de un bazo, ¿verdad? Pero en cualquier caso era el modelo de producción o de utilización para mover molinos. Oca ha tenido producción de energía eléctrica con el agua del río Badoucos, del río Mao, depende de cómo se le quiera llamar, etc. Es decir, era una fuente de energía para las actividades del interior del bazo. No solamente eso, ahí tenemos, por ejemplo, pues era un elemento para lavar los lavaderos, se utilizaba para el riego, las fuentes, los prados, finalmente acababan regando los prados, etc. El agua es un elemento indispensable en un sistema cerrado y autárquico como era el bazo. Y repito, o tenían un arroyo en el interior, su acceso, o se abría una mina o se tendría el uso. Pero el agua es otra de las características. ¿Y cómo se trata ese agua? ¿Cómo va? Pues esta pieza, pues volvemos a insistir, o quiero volver a insistir, no la encontraríamos en otro modelo de jardín, de otro espacio distinto, porque corresponde a esa concepción que decía de los hombres, de la piedra, etc., y del uso del recurso. Bueno, la piedra. Lo que tenemos aquí en Galicia es granito. Y como granito, pues nos tenemos que adaptar a sus características físicas. ¿De qué está compuesto? Pues sí, bien, eso le dará esa tonalidad, más o menos gris, más o menos oscura, etc. Pero sobre todo el granito. El granito gallego, además, por lo general, el granito no el granito porriño, el granito rosa, tratado además de otra manera, sino el granito habitual es un granito de grano grueso, que se presta poco a la figura escultórica. No hay quien sea capaz de perfilar una cara como la que tenemos aquí, está bien brillante, ¿verdad? No hay posibilidad de matiz. Tienen que ser formas gruesas, toscas, vastas. No lo digo en sentido peyorativo, que para mí tienen un encanto, porque tampoco sabemos el arquitecto. Aquí no ha venido un escultor traído desde la corte para hacer esto. Ha sido un local y ha utilizado los recursos locales. Y eso ha dado lugar a una imaginería, a unas balustradas, a unas estructuras, a unas fuentes que tienen el sello del lugar. El sello de gente, que decía antes, el sello de la piedra, y en algún caso, como es este, ¿verdad?, el sello del agua que se mezcla. Ahí tenemos, son dos puntos de oca, ¿verdad? Bueno, pues esa fuente, pues es, además de lo que tenemos en el fondo, es una fuente que tiene esa conjunción de elementos. Bueno, aquí, por cierto, esta flora, tanto esta como esta, eso forma parte también de lo que en Galicia, ¿verdad? Estas son las famosas calas, Zantedeschia etiópica, que ya nos dice que viene de Etiopía, por lo menos de África, ¿verdad? No es flora gallega, pero se ha silvestrado, se utiliza como ornamental, e incluso está silvestrada, Zantedeschia. Y esto es una planta que aparece en muchos puntos, entre ellos aquí una de las barcas de Oca, que es mexicana, y que la tenemos también en toda la Galicia costera. Ambas las dos, por ejemplo, la Galicia costera. No nos vayamos al interior, ni a grandes alturas. Por tanto, a veces nos junta eso, los materiales, la flora, incluso lo que viene de fuera está también en esa banda costera, productiva, rural, etc. Y aquí esa vinculación de piedra. Bueno, pues todo eso vamos tejiendo, ¿verdad? Y nos va dando modelos, paisajes, formas que nos están diciendo dónde está.